y media de la tarde, ya dije, cancha en el bosque, Estudiantes versus Gimnasia. Y obviamente que esto nos trae un momento de reflexión, porque hace poco tiempo nada más hubo pelea entre barras de Gimnasia y Sí, Estudiantes. sí. Caldeada la cosa. Caldeada la situación, veremos qué es lo que pase. Por lo pronto estamos en comunicación con Pato Cermele, que es periodista y también investigador de la historia de los clubes. Tengo acá la información de que ha sido parte de programas históricos en Radio Estación Sur. Amigo también. de la casa. Amigo de la casa. Sí, claro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Hola. Acá Sofía y Bien. Clara. ¿Cómo andan? Sí, estuvimos hasta la época de la cuarentena en Catarsis y obviamente en Quetren y en Tren para Pocos. Espectacular. Bien. Así que Después, ya... bueno, la cuarentena vertebró todo y los rumbos fueron para otro lado. Bien. Pato, ¿qué podríamos decir que esperamos para este clásico en la ciudad? Bueno, me habían consultado puntualmente por un partido. Sí. Eso me acuerdo que si quieren se los comento. Bueno, yo por el lado de la parcialidad como buen hincha de Estudiantes, obviamente espero que Estudiantes al menos no pierda. Ajá, bien. Que bueno, viene siendo algo bastante común en el último tiempo, no viene mejorando Estudiantes en el último tiempo. Tampoco Gimnasia, te diría igual, y Gimnasia viene también un poquito peor. Y por el lado del partido y en la cancha de Gimnasia, bueno, en los últimos tiempos ha habido muchos empates y también varios triunfos de Estudiantes en la cancha de Gimnasia. Y bueno, y el último triunfo en la historia del clásico de Gimnasia fue en la cancha de Gimnasia, ¿no? Que fue hace 2 años, ¿no? En el 2023, aquel gol sobre la hora de penal de Tarragona. Sí. Pero me habían consultado por un partido, recuerdo cuando armamos la nota. Sí. Creo que era un partido, sí, un clásico que alguna vez escribí una nota, creo que había sido publicada, no me acuerdo si en la revista La Pulseada. Sí, la miramos ahí Sí. con Sofía un poco, que era quizás una nota que habías escrito hace un par de años atrás, en Sí, 90 varios líneas, años. ¿puede ser? Sí, puede ser también puede ser que se haya publicado después en formato digital en otro diario, pero Ahí sí va. en soporte papel. Claro, era un partido bastante extraño, un clásico que en realidad tiene por detrás alguna que otra connotación política. Nunca lo pude, si se quiere, confirmar del todo, pero estamos hablando de un clásico que se juega en el año 75, entendamos el contexto, en la cancha de Gimnasia, previo al golpe militar. Ya estaba gobernando Isabel Perón, pero bueno, faltaba muy poco para el golpe. Y obviamente era, en aquella época se sabe, hay muchos investigadores que han estado con este tema, había muchas hinchadas o barras que estaban vinculadas con la política. Algunas con la JP, con la Juventud Peronistas, alguna otra, por ahí no digo la barra en sí, pero por ahí sí miembros de la barra que estaban vinculados con organizaciones políticas o por ahí también organizaciones armadas, ¿no? O ambas, políticas armadas. En aquel 75. Incluso se sabe que hasta en determinado momento miembros de la hinchada de Estudiantes y de la hinchada de Gimnasia formaron parte o fueron, si se quieren, colateralmente integrantes hasta de la CNU acá en La Plata, porque de hecho eso forma parte de la investigación, no de la que hice yo, pero sí de la investigación que hay en varios de lo que se dan a llamar los juicios por la verdad. Pero bueno, en aquel 75, resumiendo, el partido debía jugarse a las 4 de la tarde, creo que fue en octubre. Generalmente ustedes por ahí no lo van a saber, pero en aquel momento se jugaba el partido y previo al partido se jugaba el preliminar, era la famosa reserva. Sí. Se jugaba a las 2 de la tarde la reserva y a las 4 el partido.
La cuestión que ese día amaneció en La Plata con sol, después se empezó a nublar, llovió bastante, y lo curioso fue que, pese a la lluvia, el partido de reserva no se postergó, que era algo común, porque si llovía, el partido de reserva uno supone debía no jugarse para preservar el campo de juego. La cancha estaba con mucha gente, sobre todo del lado de Estudiantes, no digo que hubiera más gente de Estudiantes, pero sí que Estudiantes estaba peleando el campeonato. Hablamos de octubre del 75, el campeonato nacional, que es el campeonato que Estudiantes termina perdiendo por un punto después en la ronda en el octogonal final contra River. Pero bueno, así que para Estudiantes era un partido bastante importante, aquel. La cuestión es que la reserva se juega, el campo queda bastante anegado, y el árbitro del partido no tiene mejor idea, esto se supo con la anuencia de los presidentes de ambos clubes, pero sobre todo con la anuencia del presidente de Gimnasia, que obviamente con el tema de la lluvia creía que si el día se hubiera prestado con sol, se hubieran vendido más entradas, así que se decide postergar el partido. O sea que la gente había ido a la cancha, se bancaron el partido preliminar en las tribunas, se mojaron, y a las 4 de la tarde, cuando tenían que jugar los equipos principales, o sea, el partido principal, las dos primeras de Estudiantes y Gimnasia, se termina postergando el partido para el día martes. Algo que acontece, como a mí me gusta llamar, una tangana de ambas hinchadas, en modo de protesta por la suspensión del partido, porque claro, la gente había ido a la cancha desde muy temprano, se había mojado, se suponía que si el partido de reserva se jugaba, era porque el campo de juego aguantaba, porque si no el partido de reserva no se jugaba. Y el árbitro, viendo cómo había quedado el campo de juego por el partido de reserva y la fuerte tormenta, suspendió el partido. A lo que vino bronca de un lado de la hinchada y de la otra. La anécdota de aquel partido es que la hinchada de Gimnasia abrió los portones que separaban los accesos con la hinchada visitante. En aquel momento la hinchada visitante se ponía sobre el lateral en la cancha de Gimnasia. O sea, el lateral donde hoy está la platea que se llama la platea Basile. Es decir, sobre ese lateral que da a calle 60 estaba el público de Estudiantes, o parte del público de Estudiantes. La hinchada de Gimnasia se unió con la de Estudiantes, y las dos hinchadas fueron hacia el sector de la techada para protestar por la suspensión del partido. Intervino la policía, intervinieron incluso miembros de gendarmería, que en realidad eran militares, reprimiendo a los hinchas que literalmente querían romper todo el estadio por la suspensión del partido, y se dio esta anécdota de la hinchada de Estudiantes cantando a favor de la de Gimnasia y la hinchada de Gimnasia cantando a favor de la hinchada de Estudiantes. Uno de los cantitos era Gimnasia Estudiantes Unidos Adelante, y la hinchada de Gimnasia, por ejemplo, cantando y pegue, pincha, pegue, ¿no? Cosas bastante curiosas que uno cree que hoy esto no ocurriría. Eso justamente estaba pensando, digo, hasta en tiempos históricos, pensando en el contexto, por ejemplo, de que hoy es imposible casi pensar en que se dé un clásico con ambos públicos, digo, claro, esto es una cosa muy distinta. Sí, no solo las dos hinchadas, sino que se supone que parte de las barras de aquel momento tenían algún contacto, como ocurre también ahora, es decir, uno cree que se pelean, pero después por ahí, por detrás comen un asado juntas. Sí. Pero bueno, en aquel partido puntual, donde la hinchada de Gimnasia se juntó con algunos de la de Estudiantes para protestar por la suspensión del partido, también uno cree, yo me acuerdo cuando hice la investigación y hablé con algunos hinchas, había vínculo también por esto de la cuestión política. Es decir, incluso miembros de una barra y de la otra que por ahí formaban parte de alguna organización o de alguna agrupación política. Pero en aquel partido puntual se juntaron, fueron abajo de los palcos, ahí a la techada, para reclamar por la suspensión del partido. Hubo una fuerte represión de
de la policía que tiró gas lacrimógeno y balas de goma, y bueno, se daba esto que la gente que todavía permanecía en la tribuna con la suspensión del partido, que nunca se jugó, se jugaría recién el día martes a las 48 horas, y de noche, creo que fue nocturno después el partido, se jugó de noche, se daba esto de la hinchada de estudiantes cantando a favor de la de Gimnasia y la de Gimnasia cantando a favor de las estudiantes. Otro de los cantitos eran, creo que era, era el famoso cantito Milico, na 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 na. Bien. Así que... ¿Podríamos decir que fue la única vez que cantaron la misma canción? Yo creo que Triperos sí. y Pinchas, bien. Yo creo que sí. No debe haber pasado muchas veces que más ahora que se juega con un solo público, porque hace muchos años que el partido, la última vez que tuvo los dos públicos el partido fue en Mar del Plata, en un amistoso de la Copa de Verano, de la Copa de Oro. Sí, que se recontrapicaba siempre. Claro, del año 2016, que se picó bastante adentro de la cancha. Bueno, ahí los que no hicieron amistad fueron los jugadores. Claro. Un partido que Estudiantes termina ganando finalmente 1-0 y que no se termina porque, bueno, hay una fuerte patada del ruso Askasibar contra un jugador de Gimnasia y ahí sobrevino la tangana fuerte entre los jugadores, donde se lo recuerda a Mariano Andújar, oficiando de boxeador profesional en el medio de la cancha. Sí. Pato, bueno, excelente historia para esta previa al clásico del domingo. Te queremos agradecer muchísimo este ratito para Radio Estación Sur. Me la pasé hablando. Bueno, ahí está. Era la idea. Te llamamos para que cuentes esta historia. El recuerdo de aquel clásico en el que las dos hinchadas cantaron la misma canción. Un fuerte abrazo, beso. Hasta luego. Dale. Pasaba Pato Sermele, periodista investigador de la historia de los clubes, con la excusa en realidad de esta nota que ha escrito y esta historia que ha contado con respecto a Triperos y Pinchas cantando la misma canción en el año 75 y en la previa, palpitando un poco la previa de lo que será este domingo el Lobo contra el Pincha 15:30 horas.